¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Diversión con Vinilos, tu canal de referencia para descubrir la mejor música. Hoy voy a hablaros del panorama del rock progresivo en España en este siglo XXI. Bueno, y parecería que sobre este tema no es posible hablar mucho, porque ¿existe realmente una escena consolidada y saludable de rock progresivo en España en la actualidad? Bueno, pues el tema es complicado. Ya fue complicado en la época dorada del rock progresivo, allá por los años 70, cuando surgieron un gran número de escenas musicales y de grupos realmente geniales y creativos, pero que aún así no consiguieron, salvo pocas excepciones, una difusión masiva. Si ya el tema era complicado en los años de mayor creatividad, a partir de los años 80 el declive fue absoluto. Bueno, en los años 90 se empezó a ver un tímido renacer y creo que con la llegada de Internet y de las formas de difusión de la música que escapan a la tiranía de las grandes discográficas, cada vez han ido surgiendo más y más propuestas que encajan dentro de este espectro del rock progresivo. Y así llegamos al año 2000 y al siglo XXI, donde creo que han ido destacando un interesante número de músicos y de bandas que siguen manteniendo viva la llama del rock progresivo en España. Sin embargo, no creo que sea una escena consolidada, sino que nos encontramos con bandas que aparecen y desaparecen y cuyos músicos tienen que dedicarse a numerosas actividades para poder sobrevivir, ya que el impacto en el gran público sigue siendo lamentablemente escaso. Y es una pena, ya que durante estos últimos años he estado escuchando propuestas musicales realmente magníficas, que merecerían una atención mucho mayor. Bandas que facturan un rock progresivo de muy alta calidad, transitando desde la inspiración en las raíces clásicas como en el acercamiento al metal, el jazz o la psicodelia. Músicas también con un toque, bueno, pues propiamente de aquí, propiamente español, o músicas con una gran calidad en la interpretación y con estupendas ideas que buscan tanto la innovación como simplemente la belleza musical. Bueno, pues vamos a ello. Os voy a recomendar algunas de las bandas y discos que más me han gustado en el panorama progresivo español de lo que llevamos de siglo XXI. Seguro que me dejo algunos nombres en el tintero, ya que uno de los principales problemas de estas músicas es su escasa difusión y a veces es difícil encontrar material de muchos músicos o referencias. Por ello, como siempre, os invito a que en los comentarios me deis sugerencias de aquellas propuestas musicales que no haya nombrado y que consideréis que son relevantes o que os hayan gustado. Bueno, y antes de empezar, me gustaría comentaros que muchos de los discos actuales que tengo de rock progresivo español los he ido consiguiendo a través de la tienda especializada en este género, que es Discos Pat, regentada por Francisco Macías, y que creo que es una de las que más se está moviendo en España para difundir el rock progresivo en general y especialmente el rock progresivo producido aquí. Vamos con ese mi top 10 de rock progresivo español de este siglo XXI. 10 grupos y 10 discos recomendados que os los voy a listar en orden alfabético. Vamos allá. La primera referencia de este top 10 es la banda gallega Amoeba Spirit, un grupo muy interesante que revive y reinterpreta el sonido Canterbury en el que se entrecruzan el jazz, el rock y la música clásica contemporánea. Bueno, es un grupo que por ahora ha sacado, además de una demo y un directo, 2 discos en estudio y me consta que están preparando un tercer disco de estudio y otro disco en directo con material nuevo, lo cual será una excelente noticia, ya que me parece que el sonido y las composiciones de este grupo son realmente magníficas, logrando un excelente equilibrio entre las influencias clásicas y la innovación. La base del grupo está compuesta por teclados, bajo y batería, pero cuentan con la presencia habitual de instrumentos de viento que crean unas texturas y unos timbres muy ricos y muy variados. Cualquiera de los 2 discos de estudio que han editado me parecen altamente recomendables, pero hoy os voy a proponer su primer trabajo, titulado Dance of the Goodbyes, un disco publicado en 2010 y reeditado en 2014. Y en este disco destacan, además de la interesante combinación instrumental que ya os he comentado, la introducción de varios temas cantados, temas muy melódicos con unas
vibraciones jazzísticas y unos desarrollos muy bien hilvanados, en los que da la impresión de que se está improvisando, pero siempre dentro de un argumento muy coherente. Un disco muy variado, en el que se combinan piezas de tiempo medio como Bless Water, a otras más vigorosas como QWERTY o con un desarrollo largo y complejo como la magnífica Flight to Nowhere. Un músico que creo que es imprescindible mencionar en la escena progresiva española actual es el guitarrista y compositor Ángel Ontalva. Bueno, este es un músico muy activo y con una carrera realmente variada, creativa y ecléctica, en la que transita por multitud de estilos alrededor del rock progresivo, especialmente los relacionados con la experimentación, la improvisación, las músicas étnicas o el jazz. En la carrera de este magnífico músico hay que nombrar tanto sus trabajos en solitario como algunos de sus proyectos más aclamados, como son las colaboraciones con la banda rusa de rock espacial Vespero y sobre todo sus discos con la banda October Ecus, un grupo con trabajos muy interesantes en una órbita orientada hacia la vanguardia y la experimentación, pero con una base progresiva muy sólida. Os recomiendo algunos de sus discos como Permafrost o como Saturnal, trabajos oscuros y difíciles, pero muy inspirados y muy bien desarrollados. De la carrera en solitario de Ángel Ontalva, hay varios discos interesantes, pero a mí me gustaría destacar especialmente dos. El disco de 2015, Tierra Quemada, un trabajo muy variado y tímbricamente muy rico, y este Mundo Flotante, un disco publicado en 2012 y que me parece un trabajo pues muy original y difícil de clasificar, ya que integra melodías, armonías y ritmos pues africanos, orientales, bueno, con una base de jazz rock. La instrumentación es muy colorida y combina paisajes solistas, pero dando énfasis al sonido de conjunto y a la participación de todos los músicos. Una música muy cambiante, muy variada, que hace que mantengas la atención en todo momento y que hace que la escucha del disco pues pase muy rápido. Otro grupo que me ha parecido muy interesante es Atavismo, una banda del sur de España, en concreto de Algeciras, y que se mueve en los terrenos de la experimentación, la psicodelia y el space rock. Todo ello con un toque así como de rock andaluz también, que recuerdan a los clásicos, a Triana o a Medina Zara, en el uso de las armonías y las voces, pero con un concepto mucho más espacial, una instrumentación más densa y momentos de rabiosa psicodelia. Bueno, por ahora esta banda ha sacado 3 discos y unos cuantos sencillos, y bueno, los 3 discos son altamente recomendables, aunque os voy a recomendar su segundo trabajo, titulado Inerte, publicado en 2017, un trabajo que contiene 5 temas muy bien elaborados y en los que planean ritmos insistentes en ostinato, ambientes psicodélicos con el uso de distorsiones y de instrumentos como el órgano farfisa o el melotrón, y con toques de flamenco, especialmente en las intervenciones vocales. Una combinación, la verdad es que muy, muy interesante. Otra banda proveniente del sur de España, en concreto de Málaga, y que me parece de lo más original, es Frutería Toñi. Este grupo es uno de los descubrimientos progresivos más refrescantes y sorprendentes con los que me he encontrado en los últimos años. Para empezar, este grupo tiene una curiosa formación instrumental, compuesta por violín, clarinete, saxo, bajo, batería y teclados. Esto ya le da a su música un carácter muy abierto y un sonido muy particular. Pero es que además esta instrumentación está al servicio de una música muy ecléctica, en la que el sonido del rock progresivo de los 70 se mezcla con influencias del jazz, estilo big band, la música mediterránea o incluso el rock urbano. Todo ello con toques de humor socarrón y a veces surrealista, que hacen que, además de disfrutar con la habilidad de los músicos, pases un rato divertido. Los títulos de las canciones y de los propios discos ya reflejan esta filosofía desenfadada. Tienen 3 discos, el primero titulado Melotrón en almíbar, el segundo se llama Tengo mis días buenos, y el tercero, publicado este 2020 y que os recomiendo, es El porvenir está en las huevas. Para mí, este fue uno de los discos más destacados del 2020 en el ámbito del progresivo en general. Un trabajo muy variado en el que tiene cabida la experimentación, la improvisación, los largos desarrollos, los giros rítmicos y melódicos y los sutiles toques de humor absurdo que son la guinda de unos temas muy bien elaborados y con un sonido muy refrescante. Si me atropella el amor. Bueno, y llegamos a otro de los grandes nombres dentro del panorama del progresivo español en este siglo XXI. Me estoy refiriendo a la banda Cotebel. Bueno, esta
Es una de las bandas más veteranas, formada en 1999 y con 8 discos publicados. Se trata de un proyecto fundado por Carlos Plaza, un excelente músico venezolano pero residente en España, y que incluye diferentes músicos en teclados, guitarra, bajo, percusión, flauta, voces, incluyendo a la excelente pianista Adriana Plaza, hija de Carlos Plaza. Bueno, Cotebel hace un rock progresivo con mucho énfasis en la melodía y en los desarrollos elaborados. Su paleta sonora es muy diversa, incorporando sonidos del jazz, de la música clásica o de la música étnica. Esta combinación produce un rock progresivo que es innovador y vanguardista a la vez que accesible. De la extensa discografía de Cotebel hay 3 discos que os recomiendo especialmente porque me parecen realmente magníficos. Uno es Cosmology, del año 2017, un álbum conceptual que representa las diferentes visiones del cosmos y que está concebido como una suite de temas muy bien enlazados y con momentos muy poderosos. El concierto para piano y ensemble eléctrico, publicado en 2012, y para mí su mejor trabajo, un álbum que está concebido como un concierto para piano con la pianista Adriana Plaza como solista y que mezcla de manera soberbia el sonido del rock progresivo con la estructura de un concierto de música clásica, de un concierto romántico. Y bueno, otro de los discos que os recomiendo es este disco Onphalos, publicado en 2006, y que incorpora un nutrido y variado grupo instrumental, incluyendo temas cantados por una voz con estilo lírico y excelentes aportaciones de todo el conjunto de músicos, especialmente de la flauta. Un disco con temas muy melódicos y con mucha fuerza y mucha vitalidad. El siguiente grupo que quiero destacar es Magic Brother and Mystic Sister, un cuarteto formado en Barcelona que este pasado 2020 lanzó su primer disco homónimo y que ha resultado ser para mí uno de los mejores de este año pasado. Bueno, el nombre del grupo viene del título de 2 canciones del grupo Gong, con lo que ya se puede deducir que la música que hace este grupo está inspirada en un sonido psicodélico y con aires de la escena de Canterbury. La instrumentación de esta banda está conformada por los teclados y sintetizadores, bajo, guitarra, percusión, flauta y voces. Unas voces que en este caso, junto con la flauta, crean como unas texturas melódicas etéreas y espaciales. Bueno, su disco debut es un trabajo muy bien producido y muy agradable de escuchar, con un sonido que, aun siendo retro en su concepción, suena muy muy actual. Otro grupo muy interesante es Omni, una banda de Andalucía con una larga trayectoria, pero que sin embargo solo ha publicado, que yo sepa, 3 discos. Bueno, y un disco que me ha gustado mucho es este Solo fue un sueño, que creo que es su último trabajo, publicado en 2007, y que resulta ser un disco pues, muy muy elegante, en el que se perciben influencias del rock progresivo clásico melódico que recuerdan a Genesis y sobre todo a Camel, pero con giros y armonías enmarcadas dentro de lo que es el rock andaluz, con reminiscencias a bandas como Imán o Kai. La mezcla resultante es, la verdad es que muy personal y, como os digo, muy elegante y emotiva. Un trabajo que además es, yo creo que realmente optimista y, como os digo, muy, muy agradable de escuchar. Aquí os traigo otra banda realmente magnífica y que ha sacado algunos trabajos que son dignos de estar en lo más alto del rock progresivo en general, por su originalidad e inventiva. Me estoy refiriendo a Senogul, una banda de Asturias, en el norte de España, que hacen un rock progresivo muy original y variado, y bueno, una música que hacen que bebe tanto de la tradición de las bandas españolas de los 70 como Bloque o Gothic o Iceberg, pero con un lenguaje propio y que incluye guiños a la música folk o a una variada y rica instrumentación y una buena dosis de innovación y experimentación. Con este cóctel han publicado 3 discos muy interesantes, el primero y el último en una onda claramente progresiva y el segundo mucho más experimental y vanguardista, así en la línea como del rock in opposition. De estos 3 trabajos os recomiendo mucho su primer disco homónimo, lanzado en 2007, un disco realmente original en su planteamiento y con una riquísima variedad sonora y tímbrica y una buena serie de inspirados temas que están desarrollados con gran pericia y elegancia. La música incluida en el disco plantea una fusión que incluye jazz, funk, tango, música folk tradicional o música clásica. Todo este cóctel
no se hace para nada un batiburrillo, sino que está enlazado de manera muy compacta y coherente. Los instrumentos utilizados contribuyen a que escuchar el disco de principio a fin se convierta en una aventura y un descubrimiento continuo. En la música, además de los instrumentos rockeros habituales, nos encontramos con otros como son pues, acordeones, gaitas, saxos, flautas, trompeta o incluso un coro. Un disco, en definitiva, que plantea una propuesta muy interesante y muy variada, innovadora, a la vez que accesible y muy agradable de escuchar. Toundra es otro grupo destacado en el panorama del progresivo español, una banda formada en Madrid que hace un rock instrumental que entraría dentro de la órbita del metal progresivo, y su música se caracteriza por crear densos tapices sonoros que forman como una especie de muro de sonido y en el que destacan la presencia de las guitarras distorsionadas y una sección rítmica bastante potente. Esto no quita de que tengan temas con carácter más reposado o acústico que hacen el contrapunto a otros temas que son bastante más enérgicos y agresivos. Hasta la fecha han sacado 7 discos y el último publicado este pasado 2020, y de todos ellos el que más me gusta es el tercero, llamado Toundra 3, un disco con las señas de identidad de la banda que ya os he comentado, pero con un mayor énfasis en los temas así como de carácter épico. Bueno, y llegamos al final, en orden alfabético, de esta lista con el grupo Urban Trapeze. Un grupo de Barcelona, formado en el año 2004 por el teclista Daniel Seglers, una banda que ha ido desarrollando una música con claras reminiscencias del rock progresivo clásico de los 70, pero con un sonido y una producción muy actuales. Aunque han tenido una intensa actividad en directo, sus trabajos en estudio la verdad es que son escasos. En el 2006 lanzaron una maqueta, más bien una grabación de un ensayo, que llamó bastante la atención, un disco llamado Reactivated Tarkus, en el que se hace un homenaje o una secuela del famosísimo disco Tarkus de Emerson, Lake and Palmer. Después sacaron un disco en directo y bueno, lamentablemente ya la actividad de la banda fue menguando. Sin embargo, en 2016 se han vuelto a juntar para volver a grabar en estudio este Reactivated Tarkus, que es este que tengo aquí, que ha salido publicado este pasado 2020. Bueno, y este efectivamente es el disco que recomiendo, la grabación en estudio de este 2020 de Reactivated Tarkus de Urban Trapeze. Es una obra muy interesante que comienza con un sonido que es claramente un homenaje al arranque de Tarkus, pero que luego va evolucionando hacia una música muy personal, en la que se dan unos desarrollos muy bien elaborados con influencias del jazz y de la escena de Canterbury, y que en algunos momentos recuerdan a King Crimson, a Soft Machine o incluso a Frank Zappa. Temas con muchas capas sonoras, en las que los sonidos de los sintetizadores y de la flauta dan un color muy rico, sostenido además por una potente y sólida sección rítmica. Un redescubrimiento, la verdad que muy gratificante, de un grupo que, según tengo constancia, está actualmente activo promocionando este disco y ya preparando un nuevo trabajo, que yo estoy seguro que los amantes del buen rock progresivo vamos a esperar con mucho interés. Bueno, y hasta aquí este pequeño repaso al panorama del rock progresivo español actual, al rock progresivo español del siglo XXI, con este repaso de grupos y de discos que, en mi opinión, pues son un poco lo más destacado del género. Por supuesto, como siempre, os invito a que cualquier omisión o cualquier grupo que no haya mencionado o que vosotros consideréis interesante, por favor ponedlo en los comentarios para que vayamos ampliando nuestra base de conocimientos y nuestra apreciación por esta música, que la verdad es que yo creo que por la calidad y por los trabajos que se han hecho merecería muchísima más difusión de la que tiene. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Si es así, como siempre, suscribiros al canal, dadle al like y bueno, como siempre os digo, pues disfrutad de la música, disfrutad del rock progresivo español del siglo XXI y disfrutad de Diversión con Vinilos. Nos vemos en el próximo programa.